presentamos El Solitario, un cuento de Horacio Quiroga. Casim era un hombre enfermizo, joyero de profesión, y aunque no tuviera una tienda establecida, trabajaba para las grandes casas, siendo su especialidad el montaje de las piedras preciosas. En la región había pocas manos como las suyas para trabajos delicados. Sí, con más arranque y habilidad comercial, Casim hubiera sido muy rico, pero a los 35 años proseguía en su casa convertida en taller bajo la ventana. Casim, de cuerpo mezquino, con un rostro pálido sombreado por la barba negra, tenía una mujer hermosa y fuertemente apasionada. La joven, de origen callejero, había aspirado con su hermosura a un más alto matrimonio. Sí, esperó hasta los 20 años. Había provocado a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo, pero temerosa al fin, aceptó nerviosamente a Casim. Para ella no había más sueños de lujo, ya que su marido, un hábil artista, carecía completamente de carácter para hacer una fortuna. Por lo cual, mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas, ella sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada, para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios al transeúnte de posición que podía haber sido su marido. Sí, todo lo que ganaba Casim era para ella. Los domingos también trabajaba, a fin de poderle ofrecer un suplemento. Cuando María deseaba una joya, y vaya con cuánta pasión deseaba ella las joyas, Casim trabajaba de noche. Después había tos y puntadas al costado, pero María tenía sus chispas de brillante. Con el tiempo, poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacerle amar las tareas del artífice y seguía con ardor las íntimas delicadezas del engarce. Pero cuando la joya estaba concluida, debía partir. No era para ella. Entonces caía más hondamente en la decepción de su matrimonio. Sí, se probaba la alhaja deteniéndose ante el espejo, y al fin la dejaba por ahí y se iba a su cuarto. Casim se levantaba al oír sus sollozos y la hallaba en la cama sin querer escucharlo. «María, hago todo lo que puedo por ti», decía él muy triste. Los sollozos subían con esto, y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco. Estas cosas se repitieron tanto que Casim no se levantaba ya a consolarla. ¿Consolarla? ¿De qué? Lo cual no obstaba para que Casim prolongara más sus veladas a fin de un mayor suplemento. Sí, era un hombre indeciso, irresoluto y callado. Las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada fijeza sobre aquella muda tranquilidad. «Y dice ser un hombre», murmuraba.
Pero Cassim sobre sus engarces no cesaba de mover los dedos. María, no eres feliz conmigo, expresaba al rato. Feliz. Y tienes el valor de decirlo. ¿Quién podría ser feliz contigo? Ni la última de las mujeres. Eres un pobre diablo. Concluía con risa nerviosa y se iba. Cassim trabajaba esa noche hasta las 3 de la mañana y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados. ¡Oh! Ese es una diadema sorprendente. ¿Cuándo la hiciste? Desde el martes, María. Cassim decía esto mientras la miraba con descolorida ternura. Sí, el martes la hice, pero tú dormías y no quise despertarte para mostrártela. Oh, Cassim, pudiste haberte acostado. Casi no duermes. Pero vaya, ¡wow! Vaya, son inmensos esos brillantes de la diadema. Sí, la pasión de María eran las voluminosas piedras que Cassim montaba. Así que seguía el trabajo con loca hambre de que concluyera una vez, y apenas aderezada la alhaja, corría con ella al espejo. Luego se volcaba en un ataque de sollozos. ¿Qué te pasa, María? María, ¿qué te pasa? Cualquier marido haría hasta el último sacrificio para halagar a su mujer. Pero tú, ni un miserable vestido tengo para ponerme. Cuando se franquea cierto límite de respeto al varón, la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles. Sí, la mujer de Cassim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los brillantes. Entonces, una tarde, al guardar sus joyas, Cassim notó la falta de un prendedor. Pero, ¿dónde está? Tiene que estar por aquí. Esa joya vale 5,000 pesos. Buscó en sus cajones de nuevo. María, ¿no has visto el prendedor? Lo dejé por aquí. Sí, sí lo he visto. ¿Dónde está, mujer? Se volvió extrañado. Aquí lo tengo. Su mujer tenía los ojos encendidos y la boca burlona, y se erguía con el prendedor puesto. Oh, María, te queda muy bien, dijo Cassim. Ven, dámelo. Vamos a guardarlo. Pero María se rió. ¿Guardarlo? No, esto es mío. Mujer, estás bromeando, ¿verdad? Sí, es una broma. Es broma. Vaya, ¿cómo te duele pensar que podría ser mío? Mañana te lo daré. Hoy voy al teatro con él. Pero Cassim se negó. No, mujer, podrían verte con él, y así perderían toda la confianza en mí. Ella cerró la puerta con rabioso fastidio y golpeándola violentamente. Cuando regresó del teatro, colocó la joya sobre el velador. Cassim se levantó y la guardó en su taller bajo llave. Al volver, su mujer estaba sentada en la cama. Cassim, ¿así que temes que me robe la joya? Oh,
¿Crees que soy una ladrona? Oh, no, María. No veas las cosas así. Solamente has sido imprudente. Solo es eso. Imprudente. ¿Yo? Y cuando tu mujer te pide un poco de halago, la llamas ladrona. Eres un infame. María se durmió, pero Kasim no pudo dormir. Al día siguiente, entregaron a Kasim para montar un solitario. Sí, era el más brillante y admirable que hubiera pasado por sus manos. María, María, mira nada más que piedra. Nunca he visto otra igual. Su mujer no dijo nada, pero Kasim la sintió respirar hondamente sobre el solitario. Esto es una gema admirable, prosiguió él. Seguramente cuesta unos 9 o 10 mil pesos. Ah, eso es solo un anillo, murmuró María al fin. No, María, es de hombre. Es un alfiler. A compás del montaje del solitario, Kasim recibió sobre su espalda trabajadora todo el rencor y el coraje frustrado de su mujer. Sí, 10 veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el espejo. Después se lo probaba con diferentes vestidos. Oh, María, si quieres puedes hacerlo después, dijo Kasim. Esto es un trabajo urgente y debo entregarlo. Pero esperó respuesta en vano, ya que su mujer abría el balcón. María, ¿qué haces? Te pueden ver. Ah, toma tu piedra. Ahí está. Tiró el solitario violentamente por el piso. Kasim, lívido, lo recogió examinándolo y alzó luego desde el suelo la mirada a su mujer. ¿Por qué me miras así, Kasim? ¿Acaso se hizo algo tu piedra? No, María, repuso Kasim, y reanudó enseguida su tarea, aunque las manos le temblaban hasta dar lástima. Pero tuvo que levantarse al fin a ver a su mujer en el dormitorio en plena crisis de nervios. Sí, el pelo se había soltado y los ojos le salían de las órbitas. Dame el brillante, dijo. Dámelo. Nos escaparemos, Kasim. Dámelo para mí. Dame ese brillante. Pero, María, tartamudeó Kasim tratando de desairarse. ¡Ah! Rugió su mujer enloquecida. Tú eres el ladrón. Tú eres el ladrón miserable. Me has robado mi vida. Eres un ladrón. Y creías que no me iba a desquitar. Pues eres un cornudo. Sí, lo que oyes. Eres un cornudo. Sí, mírame. Seguramente nunca se te había ocurrido, ¿verdad? Pues sí lo eres. Y se llevó las 2 manos a la garganta ahogada. Pero cuando Kasim se iba, saltó de la cama y cayó, alcanzando a recogerlo de un botín. Dame ese brillante. Dámelo, Kasim. No quiero más que eso. Es mío. Eres un miserable, Kasim. Kasim la ayudó a levantarse lívido. María, estás enferma. Mira, hablaremos después. Ahora acuéstate. Dame mi brillante. Dame eso, ladrón. Terminaste con mi vida. María, ya veremos si te lo puedo dar después. Por ahora, acuéstate. Dámelo. Dámelo ahora.
Cassim volvió a trabajar en su solitario. Con sus manos tenía una seguridad matemática y sabía que faltaban pocas horas ya. María se levantó para comer y Cassim tuvo la solicitud de siempre con ella. Al final de la cena, su mujer lo miró de frente. Cassim, es mentira eso que te dije, le dijo. Oh, repuso Cassim sonriendo. No es nada, María. No te preocupes. Cassim sonrió de nuevo, tocándole con torpe cariño la mano. Estás loca, María. Te digo que no me acuerdo de nada. Y se levantó a proseguir su tarea. Entonces, su mujer, con la cara entre las manos, lo siguió con la vista. «Y no me dices más que eso», murmuró, y con una honda náusea por aquello pegajoso, fofo e inerte que era su marido, se fue a su cuarto. No durmió bien, despertó ya tarde y vio la luz en el taller. Su marido continuaba trabajando. Una hora después, este oyó un alarido. «Cassim, ya lo terminaste. Dámelo». «Ya falta poco, María», repuso presuroso levantándose, y su mujer se fue a dormir de nuevo. Entonces, a las 2 de la mañana, Cassim pudo dar por terminada su tarea. Sí, el brillante resplandecía firme y varonil en su engarce. Con paso silencioso, fue al dormitorio y encendió la veladora. María dormía de espaldas en la blancura helada de su camisón y de la sábana. Cassim fue al taller y volvió de nuevo, y contempló un rato el seno casi descubierto, y con una descolorida sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido. Su mujer no lo sintió. No había mucha luz. El rostro de Cassim adquirió de pronto una dura inmovilidad, y suspendiendo un instante la joya a flor del seno desnudo, la hundió firme y perpendicular como un clavo. Sí, hundió el alfiler entero en el corazón de su mujer. Hubo una brusca apertura de ojos, seguida de una lenta caída de párpados. Los dedos se arquearon y María murió. La joya, sacudida por la convulsión del ganglio herido, tembló un instante desequilibrada. Cassim esperó un momento, y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil, pudo retirarse cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido. Y murmuró: «Es tuyo, María. Es tuyo». Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.